Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Johan Castillo, perteneciente a la Universidad Cundinamarca y junto con mis compañeras Alejandra Sánchez y Paula Orjuela vamos a hablarles un poco sobre lo que son los test de saltos. ¿Listo? En este caso, para nuestra materia de biomecánica, nos pidieron exponer algunos de los saltos, algunos de los test saltos que se presentan en la aplicación de MyJump 2. Entonces, en este caso, yo, Johan Castillo, les voy a hablar sobre lo que son los saltos de SJ, CMJ y el Abalakov. Entonces, vamos a empezar primero con el SJ. El SJ básicamente es un salto que se realiza con la persona en bipedancia en donde la persona va a estar en una posición en sentadilla, ¿listo? Con los brazos en la cadera, las rodillas tienen que estar a un ángulo de 90 grados y después de 2 segundos de 2 a 3 segundos en esta posición, la persona realizará un salto hacia arriba sin realizar un contramovimiento. Es decir, el contramovimiento es cuando nosotros cogemos como ese pequeño impulso para realizar un trabajo explosivo. En este caso no se va a realizar, ¿listo? Entonces, vuelvo y repito, el SJ básicamente vamos a realizarlo con la persona en bipedancia, ¿listo? Le pedimos que se posicione en una sentadilla, ¿sí? En 90 grados. Después de eso, contamos 2 3 segundos y la persona realiza un salto hacia arriba lo más alto que pueda. Cuando aterrice, pues obviamente lo ideal es que aterrice pues para que no se lesione, ¿sí? Amortiguando el salto. Y pues ese es el primero, ¿listo? Este test se puede realizar en una plataforma de contacto, ¿sí? Una plataforma electrónica de contacto, o se puede realizar, como ya lo mencioné, en nuestra aplicación, bueno, en nuestra no, en la aplicación, la cual nosotros nos estamos ayudando para poder sacar los resultados, que es MyJump 2. Listo, entonces, el siguiente salto o el siguiente test básicamente es el CMJ. Este, a comparación con el SJ, básicamente es que en este sí realizamos el contramovimiento. Entonces, igual, la persona se posiciona en bipedancia, listo, mirando al frente, pues, manos a la cintura, pero esta vez la persona sí va a realizar el contramovimiento. Ya no va a estar en cuclillas, sino va a estar completamente de pie, con sus piernas extendidas. Y después de 1 o 2 segundos, la persona flexiona las rodillas y salta hacia arriba lo más alto que pueda y aterriza. ¿Listo? Entonces, cuando la persona vaya a aterrizar, lo ideal es que la persona obviamente no se lesione para aterrizar, sino que pues ayude a amortiguar la caída. Y ya lo último, básicamente, es el Abalakov. El Abalakov nosotros decimos que es el mismo CMJ, pero en esta ocasión es con la ayuda del braceo. Entonces la persona está en bipedancia, ¿listo? La persona está en bipedancia, posiciona sus brazos hacia arriba y a la cuenta de 3 o a la cuenta de 2, 1 2 3, la persona va a bajar los brazos y va a flexionar las rodillas, ¿listo? ¿Para qué? Para que cuando tenga como esa potencia ya acumulada, salte a lo más alto que pueda y lo mismo va a aterrizar. ¿Listo? Estos saltos se van a realizar obviamente lo más rápido que se pueda y con la mayor fuerza y potencia que pues su cuerpo permita. ¿Listo? Entonces, el primero, decimos que la persona inicia con una flexión de rodillas en un ángulo de 90 grados. Después de 2 3 segundos, la persona salta sin realizar un contramovimiento. En el CMJ, básicamente, es prácticamente lo mismo, pero en esta ocasión sí se realiza el contramovimiento, que es básicamente como ese impulso que nosotros hacemos, casi llegando a una posición de sentadilla a 90 grados para hacer el salto lo más alto posible y caer. Y el último, que es el Abalakov, como ya les mencioné, igual la persona está bipedancia, las manos ya van sueltas. En este caso, van arriba, 1 2 3 y pum, salta y aterriza. Igual, como les digo. En el Abalakov es el único test donde los brazos van libres, listo, y van en ayuda con el salto. Los otros dos, SJ y CMJ, las manos van en la cintura. Bueno, ya como recomendaciones para realizar los test, como lo estamos haciendo hacia una aplicación, o bueno, en una aplicación, básicamente tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a coger nuestro celular, ¿sí? Este es su celular, supongamos que ese es el celular, y lo vamos a poner de forma vertical enfrente de nosotros, donde pues se pueda evidenciar de la cintura, o bueno, del pecho, estómago, casi ombligo para abajo. ¿Listo? En el salto de una de mis compañeras especifica que tiene que ser sí o sí a 5 metros. En este caso, como les comento, no es necesario, solamente pues hay que ajustar el celular bien para que se logre ver el suelo y pues del pecho o del estómago para abajo de la persona a la que se está aplicando el test. Bueno, también es recomendable que cuando la persona esté aplicando los saltos, se tomen 3 videos o 3 pruebas por cada test. ¿Esto por qué? Porque obviamente de pronto la persona no está tan familiarizada en este salto y haciendo los 3 saltos, pues pueda que ya tenga mejor técnica y como que ya pueda tener mejor desempeño a la hora de realizar los saltos. Obviamente, pues estos resultados van a cambiar. Lo ideal que es que al coger esos 3 resultados, lo sumamos y lo dividimos entre 3 y ahí vamos a sacar como un ponderado, ¿sí? En este caso, yo apliqué el test sí, hacia mí, en donde el CMJ, el salto con contramovimiento, me dio 33,90 centímetros de altura, ¿listo? El SJ a mí me dio 32,86 centímetros de altura y el Abalakov o CMJ con braceo me dio una altura de
43 centímetros. ¿Listo? Ya cuando nosotros hablamos un poco más sobre cómo leer estos resultados, nosotros hablamos sobre que pues tenemos que hacer unas fórmulas, ¿listo? Para poder encontrar lo que es el porcentaje de contribución eh, de componente muscular, el porcentaje de contribución componente elástico y el porcentaje del componente coordinativo. Ya con estos resultados podemos más adelante sacar lo que es el índice de elasticidad. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco más sobre lo que es el porcentaje de contribución del componente muscular. ¿Cómo lo sacamos? Esto es igual a la altura del salto SJ dividido por la altura del salto a Balakov por 10. ¿Listo? Y ese, el resultado que es el porcentaje de contribución del componente muscular. En este caso a mí me dio 83,34%. ¿Listo? En el siguiente nosotros, al aplicar el test, a mí me salió que mi porcentaje de contribución del componente elástico era 2,74%. ¿Cómo se saca este? Este básicamente nosotros, entre paréntesis, restamos la altura del CMJ y, pues como les digo, restamos la altura del SJ. ¿Listo? En ese paréntesis hacemos una división de la altura de la Balakov y por 100. ¿Listo? Y por 100. Entonces, entre paréntesis está la altura del CMJ menos la altura del SJ, se cierra paréntesis, dividido altura de la Balakov por 100. ¿Listo? Como les comento, a mí me dio 2,74%. Y ya para poder evaluar lo que es el porcentaje del componente coordinativo, nosotros vamos a poner el número 100 menos, entre paréntesis, el componente muscular más el componente elástico. Y pues ese es el resultado que va a dar. ¿Listo? Entonces, 100 menos componente muscular, bueno, porcentaje de componente muscular más el porcentaje del componente elástico se cierra y pues ese es el porcentaje. A mí me dio 13,92 centímetros. Estos datos que les estoy soltando básicamente representan pues como el rendimiento de la persona. No hay un baremo específico para decir si está bien o mal, ya que pues este test obviamente el resultado de este test aplica o bueno, varía dependiendo de la persona. Si la persona está entrenada, si la persona no ha hecho ejercicio, si la persona está lesionada, si la persona tiene mucha carga en sus músculos antes de presentar el test o durante el test. Entonces, esto siempre va a afectar mucho los resultados. Simplemente es tener en cuenta que la persona pueda realizar el test de la mejor forma y en sus mejores condiciones. ¿Vale? Entonces, básicamente nosotros a la hora de, ya hablando un poco sobre el índice de elasticidad, con los datos que tenemos vamos a hablar un poco, pues, cómo leerlos, ¿sí? Entonces, el índice de elasticidad básicamente se saca entre paréntesis el resultado de la altura máxima del CMJ menos el SJ, cierra paréntesis, dividido igual otra vez la altura máxima del SJ por 10. ¿Listo? En este caso a mí me dio 3,17%. Y bueno, según lo que dice el autor, es que si da 10 menos el 10%, esto quiere decir básicamente que hay un buen desarrollo contráctil en relación con el componente elástico, ¿sí? Y recomiendan trabajar pues ejercicios pliométricos. Por otra parte, dice que si el resultado dio más del 30%, básicamente dice que tiene un buen desarrollo del componente elástico con relación al componente contráctil y recomiendan trabajar pues la fuerza máxima, ¿sí? En este caso, a mí me dio pues un resultado de menos del 10%, en donde pues me recomiendan a mí, o bueno, es recomendable para mí trabajar ejercicios pliométricos, ¿sí? Ya que pues ya lo comenté, tengo un buen desarrollo contráctil en relación con el componente elástico, ¿listo? Entonces pues básicamente esto obviamente depende del deportista, depende de la modalidad de deporte que esté practicando, que haya practicado en algún momento de su vida. Y pues básicamente estos son los protocolos y cómo leer los resultados de los test de saltos verticales. Hablaremos ahora sobre el test incremental de fuerza y velocidad. ¿Qué es esto? Básicamente es un método de evaluación donde podemos ver cómo ese método a nivel neuromuscular pues actúa en el cuerpo. Cabe recordar que fuerza y velocidad es igual a potencia. Entonces, por ende, también vamos a ver la potencia máxima en este test. Y adicionalmente, esto es un test cualitativo, el cual pues obviamente arroja unos resultados, unos datos muy puntuales y nos dice cómo el deportista aplica fuerza y cómo aplica fuerza y cómo añade la fuerza a diferentes cargas y también dependiendo los tiempos de descanso. Entonces, en este caso, nosotros, ¿cómo evaluamos este test? Este test lo evaluamos en una aplicación llamada MyJam 2. Esta aplicación nos pide ciertos datos para poder evaluar este test. ¿Cómo? La estatura del deportista. Pero antes de eso, de pedir los datos, recuerden que cada deportista tiene que añadir sus datos personales y tiene que haber diferentes perfiles. Ahora sí. Entonces, su peso, necesitamos también su talla, necesitamos de la cresta ilíaca anterior-posterior
hasta la punta del dedo pulgar, de totalmente de cúbito, la persona acostada se toma la medida desde la cresta ilíaca hasta la punta del dedo pulgar, como dije anteriormente, con 1 metro, necesitamos 1 metro para medir exactamente cuántos centímetros tiene la persona. En este caso, la deportista, que soy yo, apuntó que tiene 0,6 centímetros de distancia y en peso corporal 58 kilos. También es súper mega importante tomar la referencia de una sentadilla. Entonces la persona hace una sentadilla a 90 grados, pero ¿cómo vamos a evaluar esos 90 grados? Tanto de la parte poplitea, o sea, de la rodilla, y también de la cadera. Es importante que entonces tengamos puede ser una regla, un cuadrado, algo que dé la forma de los 90 grados, para que así sea mucho más factible y más exacto los datos a la hora de ejecutar el test. Entonces, posterior a eso, vimos que el deportista marcó 75 centímetros de distancia, como ven en la aplicación. Posterior a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué toca ejecutar? La persona, vamos a hacer como un test. Este test básicamente es incremental, o sea, vamos a tener diferentes cargas o diferentes estímulos en la persona, en la deportista, para que así nos arroje un resultado de cuánto la persona puede despegar, pues, de sus pies del suelo, o sea, saltando. Este test únicamente se hace con CJ. Entonces acuérdense que el CJ es un salto donde iniciamos a 90 grados sin hacer contramovimiento. Entonces estamos en 90 grados, la persona salta y vuelve y aterriza a la misma. Pero acuérdense, ahorita ya les recuerdo que no puede hacer la persona o el deportista. Bueno, volviendo un poquito ahora hacia el test. Iniciamos con un calentamiento. Entonces el calentamiento básicamente, ¿qué es? Movilidad articular. Lo tenemos que hacer 20 repeticiones en todas las articulaciones: muñecas, codos, hombro, rodilla, cadera, tobillo. 20 repeticiones como vemos el deportista. Después de eso tenemos que hacer unas series donde nos tenemos que empezar a activar. Entonces empezamos a hacer 10 repeticiones, 10 a 20 repeticiones aproximadamente de aproximaciones a CJ, microsaltos, skipping, alto, bajo, alto, alto, medio, bajo, perdón. Y posterior a eso tenemos que hacer un estiramiento. Entonces un estiramiento donde se evidencie 10 segunditos, la cadera, digamos que más que todo la parte inferior, pues para poder entrarlo en calor. Estos ejercicios anteriores, recuerden que son para elevar la temperatura del deportista, para que no esté tan blanquito al momento de poder ejecutar el salto. Bueno, ahora sí seguimos con el test. Entonces, el primer salto tiene que ser un salto sin carga. Nada, solo con tu peso corporal, te ubicas al frente, tienes el celular que te enfoque más o menos de tu cintura para abajo y que solamente se vea únicamente más que todo las piernas. Entonces, ¿cómo se hace para en la aplicación poder ser validado? Entonces, al momento que los dos pies se despeguen de la plataforma, en este caso el suelo, ahí marcas el primero. Cuando vas a caer, cuando marque el primer, uno de los dos pies marque en aterrizar, pum, marcas el segundo punto y así te da los resultados. Cabe aclarar que este test son 4 saltos. El primero sin carga, el segundo al 20% de tu peso corporal, o sea, con mancuernas. Tienes que alzar el peso que te bote, pues obviamente, tú haces los cálculos, ya se los digo. 40 y 60%. Entonces, ahora sí. Entonces la persona salta, hace 2 saltos, entonces salta un CJ, aterriza y vuelve y salta. Entonces, ¿qué no es válido? Entonces, yo una vez se los digo. No es válido que la persona haga un contramovimiento y no es válido que la persona tiene que estar totalmente la planta súper bien en el piso, súper bien impactada. Si está acá muy en plantiflexión, no es válido. Tiene que aterrizar, volver a saltar. ¿Listo? Obviamente, pues que se vaya de lado, que suelte el peso durante la carga. Entonces, la idea es que haga 2 saltos por cada carga. Pues en este caso, el primero, pues hace sin carga. Entonces, pasamos al segundo. El segundo salto, pues ya tiene las mancuernas. En este caso, la deportista, ¿cuáles fueron los datos? El primer dato, pues 0, obviamente, por la carga. El segundo dato nos da que son 11.6 kilos. El tercero, que es el de 40%, nos da 23. Qué pena con ustedes, punto 2. El cuarto, que vendría siendo el de 60%, nos da 34.8 kilogramos. Entonces, nosotros, como hicimos, aproximamos a las pesas que están en la universidad, pues para adaptarle el peso a la deportista. Entonces, en el primer salto, pudimos evidenciar que la deportista saltó 14 centímetros, qué pena reitero, 14.26 centímetros, como pueden ver acá en la aplicación. El segundo salto saltó 13.68, hay una disminución, pues obviamente por las cargas, pero sigue saltando alto. A comparación del primero, solamente, más o menos fueron como unos menos de 1 centímetro. No, entonces fue poco. El tercer salto ya empezamos a ver que bajó bastante, que fueron 9.75 centímetros. Y por último, el último que fue 6.32. Entonces, podemos ver, cuando uno ya hace todo el test, tiene que tener entre cada salto, o sea, aquí hago relación, saltas una vez, saltas otra vez, que son 2 saltos, descansas 2 minutos. Y así incrementas ahora sí el peso.
¿ok? Entre cada serie, entonces vas a incrementar, vas a descansar 2 minutos. Entonces, la aplicación para tener una factibilidad súper buena tiene que haber un 0,9%, 0 R al cuadrado y 0,9 para que así sea un rango de efectividad. Como la deportista está lesionada del tendón de Aquiles, casi no pudo saltar. Lo intentó, pero pues por su lesión pues realmente le costaba un poco. Pero podemos ver que la deportista para su deporte, que es voleibol y la natación, tiene poco salto. Entonces tiene que trabajar mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque realmente la deportista ¿qué? En sus resultados arrojó que realmente la potencia lo hace a muy buena velocidad, pero la potencia, o sea, el momento que mueve la fuerza es muy lenta. Entonces, esta deportista arrojó que realmente tiene que trabajar mucho más la fuerza. Y pues con esto podemos acabar este test. Para hacer unas recomendaciones a la deportista, claramente tenemos que decir que la deportista en su índice elástico da que es muy buena para hacer movimientos rápidos, pero tiene poca fuerza. En este caso, que tenemos que trabajar ejercicios de pesas, ejercicios de fuerza. Y trabajarlo específicamente en su tren inferior. Claro, puede ser que afecta por su lesión del tendón de Aquiles. Sin embargo, tiene que hacer fortalecimientos en sus tobillos, en sus rodillas y en su cara, toda su cadena de tren inferior, para así poder tolerar más la carga. Porque como podemos evaluar o visualizar en los resultados, a medida que va incrementando el peso, la deportista, obviamente, por la ley de la gravedad, obviamente no iba a saltar lo mismo, pero se ve bastante cambio y bastante drástico del segundo al tercer salto, donde podemos evidenciar que casi fueron 3 centímetros, casi 4 centímetros que la persona, pues, o la deportista disminuyó. En cambio, entre el primero y el segundo solo fue 1 centímetro. Cuando pasamos del tercero al último salto se vio también abismal, como 3 centímetros, casi 4 también, que la deportista disminuyó. Por eso es importante aplicar ejercicios de pesa. ¿Listo? No tanto los pliométricos porque esos son como más para la velocidad. En cambio acá son más de fuerza y más de peso. Hola, mi nombre es Paula y en mi participación les voy a hablar un poquito de los dos test que me correspondieron. Uno es el salto de longitud y el otro salto de asimetría. Bueno, cuando hablamos del test de salto de longitud, hablamos de un test el cual tiene una finalidad de medir la potencia de las piernas al momento de ejecutar un salto. Este se caracteriza porque primero, dentro del protocolo debe haber un muy buen calentamiento de miembros inferiores, tanto como superiores, ya que este es un test que involucra mayormente el tren inferior, pero también se necesita un balanceo necesario del tren superior. Este se ejecuta en un espacio abierto o cerrado, puede ser un piso que sea estable, que no tenga abolladuras o algún tipo como tal de deformidad, lo más liso posible. Se ejecuta haciendo una línea de medidas, la cual va a ser nuestra punta de salida, y también necesitamos un metro con el cual vamos a generar la medida. Este se realiza poniendo las dos piernas abiertas a la misma apertura de los hombros. Vamos a generar primero de pies, después se genera una flexión de rodilla, se genera un balanceo de los brazos hacia atrás, hacia adelante, y se genera un salto hacia el frente. Al momento de caer podemos cometer varios errores que van a hacer que anulemos la medida. El primero podría ser que toques el suelo al momento de caer, que pierdas el equilibrio y toques el suelo, así no muevas los pies, la medida se erra. El otro puede ser que tú muevas alguno de los pies al momento de tener contacto, también se erra la medida. Y también hay otras como que caigas de medio lado, que alguien te ayude como tal a frenar al caer. ¿Listo? Entonces la medida, para que sea válida, debe tomarse desde la punta de la salida con el metro hasta la orilla del talón del pie que tengas más cerca al punto de partida, es decir, del pie que se encuentre más atrás. En mi caso, en mi toma, yo genero una medida. Esta sería mi medida estándar o mi mayor medida. Se generan 3 tomas o 2 tomas dependiendo del evaluador y de la funcionalidad del test. ¿Cuál es la idea? Que pues la primera toma se haga como en pro de familiarizarse con el movimiento, la segunda ya sea una toma evaluativa y la tercera sea para superar la segunda. De estas 3 se toma la mejor medida y ese sería como tal el metraje de la potencia de tus piernas. Cuando hablamos del test de asimetría, es un test que se utiliza con un material llamado cajón. Este cajón puede medir 40 o 50 centímetros, normalmente lo ejecutamos con un cajón de 40 centímetros. El test se ejecuta subiéndote al cajón y lo que vas a generar es que vas a elevar una pierna, la otra sobre el cajón, y al momento de que te lances, es como un salto al vacío, con la pierna que va hacia el piso debemos generar una medio flexión y subir y volver a bajar sobre el mismo punto. Es decir, generar un salto de manera unilateral, primero la derecha, luego la izquierda, o primero la izquierda, luego la derecha. No hay ningún problema en el orden, pero debe hacerse de manera unilateral. Maneras de errar como tal este test podrían ser que al momento de caer caigas en otro lado, no donde principalmente tomas del impulso del salto, que caigas con los dos pies, que caigas y toques el suelo, que alguien te ayude a caer. Todo eso pues va a generar como tal una erración al momento de tomar el test.
También se pueden hacer 2, 3 intentos y se toma el mejor. Este es un test que también tiene la finalidad de medir la potencia de las piernas. Y para este también es muy necesario tener una aplicación, la aplicación que nos enseñó el profe, ya que con esta vamos a poder lograr tener los datos que necesitamos, que serían el tiempo de vuelo al momento de generar el salto, el tiempo de contacto con el suelo y también la distancia que se genere con cada pierna. Este es un test que lo que quiere buscar es ver unilateralmente cuál de nuestras dos extremidades tiene como más participación o es más dominante. Es decir, que se comparan los resultados de cada pierna, el mejor resultado de cada pierna, y así tú te das cuenta de lateralmente cuál es tu lado dominante en el tren inferior. Bueno, estos test, los dos, se pueden aplicar en muchas modalidades deportivas, principalmente se ven muy relacionados con los deportes de potencia o deportes que necesitan mucho salto. Un ejemplo sería el baloncesto y el voleibol. Son deportes que los participantes tienden a saltar mucho y a requerir un salto alto para que les genere una ventaja, tanto técnicamente como físicamente dentro del campo. Pero no lo extenúa, bueno, no lo saca por decir así, de otros deportes como digamos fútbol, que también se puede generar mucho la presencia del test, y dentro del atletismo, en saltos, en salto de vallas y otras mecánicas que también generen un impulso o una participación muy grande de las piernas. Cuando hablamos del artículo, encontramos uno, este específicamente, se llama Una revisión sistemática de variables cinemáticas y cinéticas en la técnica del pateo en fútbol. Es un artículo guiado hacia el deporte de fútbol. Su autor es Luis Carlos Araya Vargas y muchos colaboradores, es un artículo que más o menos cuenta con 7 colaboradores más. Está publicado en una revista muy conocida, se llama MH Salud, Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, el número y el acceso al artículo lo encuentran en Redalic. Este es un artículo que, como es una revisión, se tuvieron que involucrar otros artículos bastante conocidos, con muy buenos autores, y nos decía dentro del artículo que generalmente nos explica qué es la cinemática y las variables de la misma. Y pues también se hizo como una evaluación dentro del deporte de fútbol, se hizo con 2 deportistas masculinos, una femenina, y la idea era como generarles a ellos un tipo de salto y ver a cuáles de los 3 generaban una mejor, si tenía que ver como tal una diferencia de género, una diferencia de estatura o una diferencia también de peso entre ellos, pero pues como tal se ve una evidencia más de género, los hombres tuvieron un mayor salto que la chica, a pesar de que la chica era mucho más liviana con ellos y se consideraba como con mejores capacidades ópticas para generar el salto. Bueno, nos hablaba de qué es la cinemática. La cinemática, pues como ya sabemos, es el estudio, o bueno, la rama que estudia el movimiento del cuerpo sin pensar en las causas que llevan al movimiento. Esta se divide en diferentes variables en las cuales encontramos lo que es... Se me fue la chispa, perdón. La primera variable sería siendo la posición, o bueno, la postura, en la cual nos dice que pues se genera como una variable dependiendo de la postura del cuerpo antes y después de hacer un movimiento. También encontramos la de velocidad, que nos habla de la velocidad con la que tú ejecutas el movimiento desde que comienza hasta que termina. La variabilidad, que viene siendo las diferencias o la variedad del tiempo en el movimiento, perdón, esa es la aceleración, disculpa. La aceleración, que es como la diferencia de tiempos al momento de hacer el movimiento, nos habla de una variable de articular, que habla, digamos, esta es más de flexión o extensión, y cómo se guía el movimiento dependiendo de la articulación y el rango de movimiento de la misma. Y la última nos habla sobre el centro de gravedad y la guía de las masas, lo cual nos dice pues que las masas se acumulan en un centro de gravedad, lo cual nos permite hacer un movimiento de manera equilibrada. Ya por otro lado vamos a hablar lo que es el drop jump, ¿sí? Básicamente este es otro tipo de salto vertical, pero en este caso nosotros vamos a ubicarnos en un banco, ¿sí? Arriba, y con las manos en la cintura vamos a poner un pie, el pie derecho, al aire, y después de 2 segundos nos dejamos caer, ¿sí? Sin hacer un salto con el otro pie, simplemente vamos a caminar hacia el frente y nos dejamos caer, juntamos el otro pie y caemos al piso. Cuando caemos al piso, flexionamos y saltamos de una vez rápido. Ese movimiento tiene que ser lo más rápido posible, precisamente porque estamos evaluando al deportista de fase excéntrica a la fase concéntrica, ¿sí? Este término también, bueno, el drop jump se le puede decir RCI, que básicamente significa índice de fuerza reactiva, ¿sí? Como ya les mencioné, esto pues es encima de un cajón. Lo recomendable es que se ejecute este test más o menos con una altura del cajón o de un andén, de un escalón más o menos de entre 30 a 90 centímetros de altura, ¿sí? Es bastante alto. Este test se va a realizar de forma progresiva. Igual va a ser con la aplicación de MyJump 2 o también puede ser ya con unos dispositivos más avanzados como lo pueden ser la alfombra con sensores de contacto, ¿sí? Entonces en este, pues básicamente nosotros evaluamos a la hora en la que salta, ¿listo? Cuando esté como el despegue, ¿sí? Y, perdón, cuando cae, lo ideal es analizar cuando aterriza y cuando vuelve a despegar y cuando vuelve a aterrizar, ¿sí? Como les comenté, esto básicamente es para evaluar la fase excéntrica a la fase concéntrica. Entonces básicamente pues ya teniendo estos datos, nosotros podemos, teniendo estos datos no, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es ir poniéndole un banco más alto a la persona y que por cada altura del banco lo haga con derecha y con izquierda, ¿listo? Después de que nosotros vemos que los resultados empiezan a decaer, pues dejamos de hacer el test y empezamos a evaluar desde ahí. Entonces, ¿cómo se evalúa a la persona? La aplicación básicamente suelta un resultado y el resultado básicamente se evalúa de 0 a 3, ¿sí? En donde de 0 a 1, ¿sí? Se evidencia como pues malo, por decirse así. De 1 a 2 se va a calificar más o menos como bueno, ¿sí? Como aceptable, por decirse así.
Y de 2 a 3 básicamente, pues ya nosotros vamos a hablar lo que es un buen resultado, pero estos ya son deportistas élites, deportistas olímpicos de alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un deportista tradicional puede estar teniendo resultados más o menos de 1 a 2. ¿Sí? Entre más alto o entre más llegue al 2 pues mejor resultados o mejor rendimiento tiene esta persona. Nosotros ya hablando un poco sobre cómo se leen los resultados, la misma aplicación suelta cómo nosotros podemos evaluar tanto la altura alcanzada durante el test aplicado, el tiempo de contacto que tuvo en la primera caída y pues en la elevación y después de que cayó nuevamente, el rendimiento que tiene, ¿sí? Y obviamente pues de una vez la aplicación le falta el porcentaje de 0 a 3. Este pues es el protocolo de este test, el drop jump, en donde pues básicamente nosotros también nos lo aplicamos a mí mismo y pues ya ahorita les muestro las imágenes de cuáles fueron mis resultados. Ahora hablaremos sobre los artículos del cuarto test, que es el test de drop jump con RSI normal y modificado. Uno lo sacamos de un diario de cinemática humana y otro sacamos el artículo de una revista de efectos una revista de investigación de fortalezas y la progresión en el movimiento. Estos artículos, uno se basa más que todo en como la pliometría y los diferentes saltos, haciendo obviamente énfasis en el RSI, y el otro habla también de los diferentes saltos que se aplican los diferentes saltos, en este caso en el drop jump, pero se añaden ciertos tipos de saltos y también se ve el salto RSI modificado. Pero bueno, ¿qué es el RSI? Básicamente el RSI es un salto donde podemos ver la capacidad que tiene una persona de mover fuerzas de una manera pues veloz o rápida. Entonces, tenemos el RSI, que es el original. Básicamente, este nos habla en el artículo, que es cómo podemos medirlo. Entonces, está la altura del salto, lo dividimos versus el tiempo de contacto al momento que la persona pues cae, pero ese se divide en dos diferentes, que es el C DJ, que significaría contramovimiento, drop jump, y el BDJ, que es rebote, drop jump. ¿Cuál es la diferencia? El primero, pues obviamente, como ustedes se dan cuenta, es contramovimiento, al momento que la persona cae, flexiona las rodillas antes de caer. En cambio, en el otro es más que todo cae, se evalúa más que todo el momento que la persona impacta en el suelo. Eso sería en el original, en normal. Por otra parte, tenemos lo que es el RSI modificado. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que evalúa? Más que todo se ve igual salto, la altura del salto, sobre el tiempo de vuelo. Esto lo podemos ver pues obviamente en la aplicación y ahí básicamente se evalúa mucho en deportistas de voleibol y básquetbol, como son lo de nuestros artículos. Entonces, en nuestros artículos, el primero habla sobre la pliometría, que en 6 semanas se hizo un estudio de unos deportistas de voleibol, donde empezaron a aplicar los saltos, empezando por saltos sin caída, sin caída, o sin tener esa descendencia, digamos, al momento del rebote, que son los CJ y los CMJ. Entonces, ellos empezaron a aplicar esos ejercicios a lo largo de 6 semanas. Ahí se tuvo una evaluación, cada semana se empezó a mirar el salto de la persona y efectivamente los chicos aumentaron su salto por los ejercicios de pliometría. También ahí va el RSI del drop jump, que hicieron también en la pliometría ejercicios en cajón, donde se lanzaban y empezaban a saltar así continuamente por 6 semanas. Esa es la primera. El segundo, hablamos sobre deportistas de baloncesto. Estos deportistas de baloncesto lo que hacían básicamente es que ellos tuvieron un cajón de 15, 30, 45 y 60. Se hizo una comparación del CDJ y del BDJ, donde básicamente lo que fue 30, 45 y 60, se vio que el CDJ, que es el de control movimiento, tuvo mayor salto. En cambio, en el de 15 se vio que estaban muy similares, casi no había diferencia. Pero que se vio, digamos, en cada uno. En el primero se evidenció que básicamente el salto de altura pues funcionó, y en ese se ve cuando se hace el control movimiento por almacenar más índice elástico, generó que la persona pudiera rebotar más. En cambio, en el BDJ casi no se pudo presenciar eso, porque ese más que todo se ve en las alfombras para poder los sensores de salto, digamos, el momento que la persona contacta en el suelo. Y básicamente, pues, de eso es lo más relevante que pues nos hablaba los artículos.